El generador de energía libre de Tesla. En las sombras de un laboratorio olvidado en Long Island, donde las bobinas de cobre se enredaban como venas de un secreto ancestral, Nikola Tesla desenterró una fuerza que podía iluminar el mundo sin cadenas. Según archivos desclasificados de finales del siglo XIX, este inventor visionario ideó un sistema que capturaba lo que él denominaba energía radiante. Una radiación electromagnética omnipresente en el espacio, convertida en electricidad utilizable sin cables ni combustibles. La torre Wardenclyffe, erigida en 1901 como un faro de metal y ambición, no era solo una estructura, era un resonador que sintonizaba con el pulso eléctrico natural de la Tierra, transformando el planeta en una fuente inalámbrica de poder ilimitado. Imaginad la escena en una animación mental. Sobre la mesa del investigador, mapas antiguos marcan puntos de resonancia global, mientras probetas de cristal vibran con chispas etéreas. Testigos de la época, según informes no confirmados, describen demostraciones donde bombillas se encendían en la oscuridad sin conexión alguna. Motores giraban incansables sin una gota de combustible, y sistemas de calefacción operaban indefinidamente, alimentados solo por receptores sintonizados a frecuencias precisas. Estos eventos, documentados en diarios privados, sugerían que el sistema de Tesla podía abastecer barrios enteros, extrayendo energía del aire mismo, como si el éter respirara electricidad. Pero el desarrollo se truncó abruptamente. Financiado inicialmente por J.P. Morgan, el proyecto se desmoronó cuando el magnate comprendió las implicaciones. Una energía gratuita aniquilaría el modelo de lucro de la industria eléctrica, eliminando la necesidad de minas de carbón, pozos de petróleo y compañías de distribución. Si cualquiera puede extraer el poder, ¿dónde ponemos el contador? Se alega que murmuró Morgan, según transcripciones controvertidas. En 1903 la torre fue demolida, y tras la muerte de Tesla en 1943, agentes federales incautaron más de 80 baúles de documentos, clasificando patentes bajo órdenes de seguridad nacional que persisten hasta hoy. La persecución no terminó ahí. Ingenieros como Lester Hendershot, quien en 1957 replicó un colector de energía radiante y lo presentó a oficiales militares, vieron sus laboratorios allanados y sus dispositivos confiscados, con advertencias de silencio perpetuo. Más de 5.000 patentes similares permanecen selladas bajo la Ley de Secretos de Invención, muchas relacionadas con sistemas que erradicarían la dependencia de combustibles fósiles. Este expediente, marcado por dudas y sombras, revela una tecnología que amenazaba el equilibrio económico global, poder ilimitado sin escasez, costos industriales reducidos a la nada, un mundo donde la energía no se compra, sino que se respira. Sin embargo, fue borrada para preservar un orden basado en la escasez artificial, dejando solo ecos en Minnesättonese, archivos perdidos. La máquina curacáncer de Riff. En la penumbra de un laboratorio californiano de los años 30, donde lentes de cristal se alineaban como ojos escrutadores sobre muestras vivas, el Dr. Royal Raymond Rife desentrañó un enigma que podía reescribir la lucha contra el cáncer. Según informes desclasificados y testimonios cruzados, Rife inventó un microscopio universal con una magnificación superior a 60.000 veces, capaz de observar virus y bacterias en movimiento real sin destruirlas, revelando sus firmas electromagnéticas únicas. Con esta herramienta desarrolló un generador de frecuencias que emitía pulsos precisos, diseñados para desintegrar células malignas al resonar con su vibración natural, dejando intactas las sanas, como un eco que rompe solo el cristal frágil. Visualizad la escena en un boceto animado. Sobre la mesa del detective, pizarras garabateadas con ondas sinusoidales y probetas burbujeantes bajo luces parpadeantes, mientras mapas de patógenos marcan puntos de resonancia letal.
Evidencias no confirmadas de ensayos en la Universidad del Sur de California en 1934 describen cómo 16 pacientes terminales recibieron el tratamiento. En apenas 70 días, 14 se recuperaron por completo, y los 2 restantes sanaron tras ajustes menores, alcanzando un supuesto 100% de éxito. Testigos aseguran que las máquinas de Rife bombardeaban los tumores con frecuencias exactas, disolviéndolos sin cirugía ni químicos, ofreciendo una cura simple y económica que desafiaba los tratamientos costosos e invasivos. Sin embargo, la revelación se topó con un muro de silencio. El Dr. Milbank Johnson, supervisor de los ensayos, preparaba una presentación pública cuando falleció en circunstancias misteriosas, y toda la documentación desapareció de los archivos universitarios. La Asociación Médica Americana, liderada por figuras como Morris Fishbein, inició una campaña de descrédito. Revistas científicas rechazaron publicaciones, investigadores afines perdieron fondos y médicos que usaron las máquinas enfrentaron amenazas de revocación de licencias. En 1939, supuestos agentes vinculados a intereses farmacéuticos irrumpieron en el laboratorio de Rife, destruyendo materiales irreemplazables, incluyendo componentes del microscopio, mientras las máquinas restantes fueron rastreadas y aniquiladas, con técnicos intimidados al mutismo. La motivación parece económica. Para los años 40, el tratamiento del cáncer generaba fortunas en fármacos, hospitales y equipos, un imperio que una cura accesible habría derrumbado de la noche a la mañana. Investigadores que intentaron replicar el trabajo, como el Dr. Nemes o el Dr. Koch, murieron en condiciones controvertidas justo antes de testificar, según alegatos no verificados. Rife terminó sus días en batallas legales, empobrecido, mientras su tecnología, que podría haber salvado millones, fue borrada para perpetuar un sistema que lucra con la enfermedad crónica en monoeniar, lugar de erradicarla. Este expediente, teñido de ambigüedad, plantea una hipótesis sombría. ¿Y si la curación fue silenciada no por falacia, sino por su verosimilitud amenazante? El dispositivo antigravedad de Brown. En el silencio de un taller improvisado en los años 20, donde cables de alto voltaje serpenteaban como raíces expuestas sobre bancos de madera, el físico Thomas Townsend Brown tropezó con una anomalía que desafiaba las leyes de la gravedad. Según documentos desclasificados de 1928, Brown observó que objetos cargados eléctricamente generaban una fuerza propulsora inexplicable, un efecto que bautizó como electrogravítica, fusionando electricidad y gravedad en una danza que contradecía las teorías establecidas de Einstein. Sus dispositivos, basados en condensadores de alto voltaje, no requerían combustibles ni partes móviles. Simplemente, al cargarse, impulsaban objetos hacia su polo positivo, sugiriendo una conexión oculta entre campos eléctricos y el tejido mismo de la realidad. Imaginad el escenario en un lienzo animado. La mesa del investigador, salpicada de diagramas de campos magnéticos y probetas chispeantes, con mapas estelares que trazan trayectorias imposibles. Evidencias controvertidas de 1952 relatan demostraciones ante oficiales militares, donde discos capacitivos volaban en circuitos cerrados a cientos de kilómetros por hora, impulsados solo por energía eléctrica, sin chorros ni hélices. Testigos, según informes no confirmados, describen aparatos que levitaban indefinidamente con baterías mínimas, prometiendo naves espaciales sin combustible, aviones silenciosos y sistemas de transporte que ignoraban la contaminación ambiental, alterando para siempre la movilidad humana y la exploración cósmica. El encubrimiento se activó con rapidez. Proyectos clasificados como Winter Haven y Project UI, financiados por la Fuerza Aérea y la Marina, reclutaron a Brown para aplicaciones militares, incluyendo prototipos de aeronaves discoidales que superaban cualquier caza convencional.
Para 1955, sus dispositivos levantaban su propia fuente de poder en vuelos sostenidos, pero en 1956 todo fue sellado bajo órdenes de seguridad nacional. Patentes incautadas, laboratorios cerrados, documentación evaporada. La versión oficial alegaba fallos prácticos, aunque filtraciones de revistas como Aviation Week insinuaban que empresas aeroespaciales integraban la electrogravítica en programas secretos, posiblemente contribuyendo a aviones avanzados que, oficialmente, no existen. La motivación parece estratégica. Una tecnología que otorga ventajas militares decisivas no podía liberarse al dominio público, donde revolucionaría economías enteras. Brown falleció en 1985, aún amordazado por prohibiciones de discutir su hallazgo. Este expediente, envuelto en sombras de duda, plantea una reflexión inquietante. Si la electricidad puede doblegar la gravedad, ¿qué avances clasificados nos niegan un mundo sin límites físicos sacrificados por el control de poderes invisibles? El motor vibracional de Keely. En el bullicio de un taller filadelfiano de 1872, donde resonaban ecos de martillos y afinadores como susurros de un mundo invisible, el inventor John Worrell Keely desveló un mecanismo que parecía extraer fuerza de la nada. Según archivos recuperados de la época, Keely desarrolló un motor que operaba mediante vibración simpática, capturando energía de ondas sonoras y resonancias moleculares. Una fuerza etérea que él describía como inherente a toda materia. Sin combustible ni electricidad externa, el dispositivo convertía vibraciones armónicas en trabajo mecánico, desafiando las leyes termodinámicas conocidas y sugiriendo un perpetuum mobile que extraía poder ilimitado del tejido atómico del universo. Visualizar la atmósfera en un esbozo animado. Sobre la pizarra del investigador, diagramas de ondas acústicas se entrecruzan con probetas que vibran al unísono, mientras mapas de frecuencias marcan nodos de energía oculta. Testimonios no confirmados de demostraciones públicas relatan cómo el motor elevaba pesos colosales, impulsaba maquinaria industrial y operaba horas sin interrupción, alimentado solo por tonos generados con diapasones y resonadores acústicos. Científicos e inversores, según informes controvertidos, verificaron que el aparato producía miles de caballos de fuerza de vibraciones simples, como si el aire mismo se convirtiera en un pozo inagotable de movimiento, superando cualquier fuente de poder convencional de la era. La promesa atrajo capital. En 1874 se formó la Keely Motor Company con fondos de magnates que vislumbraban una revolución. Pero al profundizar, estos inversores comprendieron el caos. Un motor de energía gratuita obsolescería el carbón, el vapor y las industrias mecánicas, derrumbando fortunas construidas sobre escasez. El sabotaje inició en 1861, con demandas para revelar los secretos vibracionales. Al negarse Keely, el financiamiento se evaporó, y acciones legales incautaron su equipo. Tras su muerte en 1898, investigadores financiados por esos mismos intereses alegaron fraude, descubriendo supuestos sistemas de aire comprimido ocultos, aunque análisis independientes sugieren que estos hallazgos fueron manipulados para desacreditarlo. Replicaciones modernas, según estudios no oficiales, han recreado aspectos de sus principios acústicos, logrando motores que generan más salida que entrada, apuntando a extracciones de energía de punto cero mediante armónicos cuánticos, conceptos que la ciencia mainstream tardó décadas en explorar. Este expediente, salpicado de incertidumbres, expone una tecnología que podría haber liberado a la humanidad de la dependencia energética un siglo atrás, suprimida para salvaguardar un orden industrial que prospera en la limitación. ¿Qué legados vibran aún en el silencio, esperando ser afinados? El efecto Hutchison de manipulación. Material.
En el desorden de un laboratorio casero en Vancouver, a finales de los 70, donde generadores zumbaban como guardianes de secretos prohibidos, el inventor canadiense John Hutchison topó con una anomalía que borraba las fronteras de la física conocida. Según informes desclasificados de 1979, Hutchison descubrió accidentalmente que combinaciones precisas de campos electromagnéticos provenientes de bobinas Tesla, generadores Van de Graaff y señales de radiofrecuencia creaban zonas donde las leyes naturales se disolvían, permitiendo que objetos levitaran, se fusionaran o cambiaran de composición molecular sin intervención humana. Este efecto Hutchison no era mera ilusión. Alteraba la materia a nivel atómico, desafiando principios de conservación de energía, masa y momentum. Imaginad el cuadro en una secuencia animada. La mesa del investigador, atestada de diagramas de campos intersectados y probetas que flotan en el aire, con mapas de zonas electromagnéticas marcando puntos de distorsión realidad. Evidencias controvertidas, capturadas en videos no confirmados, muestran barras de aluminio doblándose como goma, metales elevándose solos del suelo y materiales disímiles fundiéndose sin calor ni presión, como si el tejido de la realidad se reescribiera. Testigos, incluyendo al coronel John Alexander de la inteligencia del ejército estadounidense, observaron transmutaciones donde acero se convertía parcialmente en aluminio o madera se integraba con metal, fenómenos que, según alegatos, violaban las bases de la química y la física nuclear, abriendo puertas a manipulaciones imposibles. Oficiales militares de EEUA y Canadá, según transcripciones clasificadas, confirmaron la autenticidad durante demostraciones, reportando que los efectos no encajaban en paradigmas científicos establecidos. El potencial era abrumador. Levitación para transporte sin fricción, transmutación para manufactura ilimitada, incluso armas que alteraban la materia misma. Sin embargo, en 1990, autoridades canadienses, actuando supuestamente por intereses internacionales, allanaron el laboratorio de Hutchison, confiscando generadores, documentación y materiales experimentales bajo órdenes de seguridad nacional que le prohibieron replicar o discutir su trabajo. Filtraciones sugieren que laboratorios gubernamentales han reproducido el efecto con éxito, integrándolo en programas de armas clasificados que manipulan gravedad y materia mediante interacciones de campos. La supresión, motivada por implicaciones revolucionarias, evitó que esta tecnología transformara industrias enteras, haciendo obsoletas armas convencionales y economías basadas en escasez. Hutchison, acosado por el gobierno, continuó en secreto, alegando dispositivos portátiles que crean zonas de física alterada, aunque demostraciones públicas permanecen vetadas. Este expediente, envuelto en controversia, susurra una verdad inquietante. Si los campos electromagnéticos pueden reconfigurar la realidad, ¿qué poderes ocultan avances que nos liberarían de limitaciones físicas confinados en volts para preservar un orden frágil? El acumulador de orgón de Reich. En el aislamiento de un consultorio neoyorquino de los años 40, donde estanterías de libros polvorientos custodiaban notas sobre la psique humana, el psiquiatra Wilhelm Reich desentrañó una fuerza que vinculaba la vida misma con el cosmos. Según archivos desclasificados, Reich identificó lo que llamó energía orgón, una vitalidad universal que impregna organismos y atmósfera, concentrable mediante estructuras de capas alternas de materiales orgánicos y metálicos, como acero y lana, dispuestas en patrones geométricos precisos. Sus acumuladores, cajas simples pero enigmáticas, generaban campos que restauraban el equilibrio biológico, tratando afecciones sin fármacos ni intervenciones invasivas, y extendiéndose incluso a manipulaciones climáticas. Visualizad la imagen en un trazo animado. Sobre el escritorio del investigador, mapas atmosféricos trazan flujos invisibles, con probetas que emanan un brillo etéreo y pizarras garabateadas con ecuaciones de bioenergía.
Evidencias controvertidas de pruebas médicas relatan mejoras notables en pacientes con cáncer, artritis y fatiga crónica, expuestos a estos campos que aceleraban la curación y elevaban la vitalidad. Mediciones, según informes no confirmados, detectaban aumentos de temperatura sin fuente externa, sugiriendo una concentración real de energía ambiental. En experimentos a mayor escala, dispositivos como los Cloudbusters dispersaban nubes o inducían lluvias, manipulando corrientes orgónicas en la atmósfera sobre áreas extensas, con demostraciones que alteraban condiciones meteorológicas de manera predecible y sin emisiones dañinas. El potencial curativo y energético era inmenso, una tecnología que sanaba cuerpos y entornos, amenazando industrias farmacéuticas y de generación de poder. Pero en 1947, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU inició una investigación, alegando que el orgón era una falacia y sus reclamos fraudulentos. A pesar de testimonios y datos acumulados, se emitieron órdenes judiciales prohibiendo la distribución de acumuladores. En 1956, agentes federales irrumpieron en el laboratorio de Reich, destruyendo libros, papeles y dispositivos en una purga tan exhaustiva que incluyó la quema de diarios científicos y correspondencia, borrando décadas de indagaciones sobre efectos bioenergéticos. Reich fue encarcelado en 1957 por desacato, falleciendo en prisión 8 meses después en circunstancias que sus partidarios tildan de sospechosas, silenciando toda pesquisa legítima. Replicaciones independientes, según estudios marginales, han reportado anomalías similares. Crecimientos vegetales acelerados y curaciones inexplicables, apuntando a principios bioenergéticos que la ciencia oficial desestima. Este expediente, marcado por ambigüedades, expone una supresión motivada por amenazas económicas. Si el orgón concentraba vida y energía libre, derrumbaba fortunas basadas en enfermedades tratables y poder controlado. ¿Qué flujos vitales permanecen ocultos, esperando ser redescubiertos en el éter silenciado? El sistema de levitación magnética del Castillo de Coral. En la quietud nocturna de un terreno árido en Florida, entre 1923 y 1951, donde bloques de coral se erguían como reliquias de un enigma antiguo. Edward Litzkalnin erigió solo, con herramientas rudimentarias, una fortaleza que desafiaba la ingeniería convencional. Según archivos desclasificados tras su muerte, Litzkalnin, un inmigrante letón sin formación formal, afirmaba haber redescubierto los secretos de las pirámides egipcias. Un método para manipular fuerzas magnéticas que permitía mover masas colosales como si flotaran, levitándolas mediante corrientes invisibles en lugar de palancas o maquinaria pesada. Su castillo de coral, construido con piedras de hasta 30 toneladas, no era mera arquitectura. Era una demostración viva de principios antigravitatorios perdidos, aplicados en soledad bajo el manto de la noche. Imaginad el panorama en un boceto animado, la mesa del investigador, iluminada por una lámpara tenue, con mapas topográficos que delinean líneas de fuerza terrestre y probetas que capturan chispas magnéticas, mientras pizarras esbozan diagramas de corrientes etéreas. Testigos esporádicos, según alegatos no confirmados, describen escenas donde Litzkalnin, trabajando en aislamiento, hacía que bloques inmensos se elevaran y posicionaran con precisión milimétrica, como si respondieran a un mando invisible. Sus herramientas, poleas caseras, cadenas y trípodes improvisados no generaban la fuerza requerida para tales hazañas. En cambio, su taller albergaba generadores hechos a mano, bobinas electromagnéticas y aparatos que, según él, veían corrientes magnéticas ignoradas por la ciencia, fusionando magnetismo y gravedad en una sinfonía que permitía equilibrar toneladas sobre puntos únicos, movibles con un simple empujón manual. El análisis de las piedras revela cortes y uniones de precisión quirúrgica,
imposibles con utensilios primitivos, sugiriendo técnicas avanzadas que excedían la era. Intentos modernos de replicar el movimiento de bloques similares han demandado grúas múltiples y equipos enteros, contrastando con la labor solitaria de Litskalnin, quien completó la estructura sin ayuda externa. Tras su fallecimiento en 1951, investigadores gubernamentales sellaron su taller de inmediato, confiscando equipos y notas bajo clasificaciones que evaporaron toda evidencia de sus métodos magnéticos, dejando el castillo como un monumento mudo a conocimientos suprimidos. La motivación parece residir en el potencial disruptivo. Si la levitación magnética permitía construcciones masivas sin maquinaria, revolucionaba industrias enteras y exponía principios antigravitatorios que agencias preferían monopolizar. Este expediente, teñido de misterio, plantea una hipótesis perturbadora. ¿Y si los antiguos constructores y Litskalnin compartían un saber que, una vez redescubierto, fue borrado para mantener el velo sobre fuerzas que podrían elevar no solo piedras, sino civilizaciones enteras, confinadas por guardianes invisibles? El generador de efecto Searle. En el zumbido de un taller británico de los años 60, donde anillos magnetizados giraban como guardianes de un secreto cuántico, el ingeniero eléctrico John Searle forjó un artefacto que fusionaba energía y movimiento en una armonía imposible. Según documentos desclasificados, Searle desarrolló el generador de efecto Searle, SEG, un conjunto de rodillos magnéticos que orbitaban alrededor de anillos imantados en patrones geométricos precisos, extrayendo poder ilimitado de interacciones de campos magnéticos sin violar aparentes leyes de conservación. Este dispositivo no solo generaba electricidad continua sin insumos externos, sino que inducía efectos antigravitatorios, permitiendo que el aparato levitara y se propulsara solo, como si el magnetismo doblegara la gravedad misma. Visualizad el entorno en un trazo animado. Sobre la pizarra del investigador, diagramas de órbitas magnéticas se entretejen con probetas que capturan destellos etéreos, mientras mapas de campos terrestres delinean zonas de extracción energética. Evidencias controvertidas de demostraciones relatan cómo los ESEC producían kilovatios de potencia, alimentando edificios enteros sin combustible ni conexiones, al tiempo que flotaban sobre sus bases y volaban con control preciso. Testigos, según alegatos no confirmados, describen generadores que reducían su peso aparente a cero, extrayendo energía de interacciones magnéticas que parecían desafiar la termodinámica, ofreciendo un potencial revolucionario para naves espaciales autopropulsadas, transporte sin emisiones y generación eléctrica descentralizada que eliminaría la dependencia de combustibles fósiles. El alcance era colosal. Un aparato que combinaba energía libre con propulsión antigravitatoria podía redefinir la exploración espacial y la independencia energética global. Sin embargo, en 1968, autoridades británicas irrumpieron en el laboratorio de Searle, confiscando y destruyendo los dispositivos bajo pretextos de interferencia con sistemas de navegación aérea. Searle fue encarcelado por violaciones a códigos eléctricos y operación sin permisos, durante lo cual sus materiales de investigación, prototipos, planos y notas, fueron aniquilados, borrando décadas de avances en física magnética. Intentos posteriores de replicación han enfrentado barreras sistemáticas, denegaciones de patentes, acoso legal y cortes de fondos, con científicos que logran éxitos parciales silenciados por presiones invisibles. La supresión, motivada por implicaciones económicas y militares, protegió industrias que prosperan en la escasez, evitando que esta tecnología desmantelara monopolios energéticos y revolucionara el transporte. Searle, persistente pese a décadas de obstáculos, alega que sus generadores revelan una nueva rama de la física basada en dinámicas de campos que la ciencia oficial ignora.
Este expediente, salpicado de incertidumbres, susurra una verdad velada. Si el magnetismo puede engendrar poder y vuelo ilimitados, ¿qué avances confinados en sombras nos niegan un mundo sin cadenas, sacrificados por un orden que teme la abundancia? El motor de implosión de Schauberger. En el frescor de un bosque austriaco de los años 40, donde corrientes de agua serpenteaban como venas de un conocimiento ancestral, el inventor Victor Schauberger descifró patrones que invertían la mecánica convencional. Según archivos desclasificados, Schauberger ideó motores que operaban mediante implosión, vórtices espirales que concentraban energía hacia adentro, en oposición a las explosiones dispersivas de los motores tradicionales, extrayendo potencia de flujos de aire y agua con una eficiencia que parecía extraer fuerza adicional del entorno mismo. Estos dispositivos, como el repulsine, generaban caballos de fuerza sustanciales mientras enfriaban el sistema y producían subproductos purificados, operando en silencio y ganando efectividad con el tiempo, como si los vórtices capturaran una energía latente en las moléculas. Imaginad la vista en un esquema animado. Sobre la mesa del investigador, mapas hidrológicos trazan espirales vorticiales, con probetas que giran fluidos en remolinos luminosos y pizarras que esbozan ecuaciones de implosión. Evidencias controvertidas de pruebas relatan motores que consumían combustible mínimo, emitiendo aire y agua energizados y limpios, sin contaminantes, con un rendimiento que violaba principios termodinámicos al aparentar generar más salida que entrada. Durante la Segunda Guerra Mundial, fuerzas alemanas comisionaron a Schauberger para aplicaciones en aeronaves discoidales, donde sus implosiones impulsaron prototipos con características de vuelo imposibles para sistemas convencionales, sugiriendo una extracción de energía ambiental que revertía daños ecológicos mientras proveía poder ilimitado. El potencial ambiental era transformador. Motores que no solo generaban energía limpia, sino que sanaban el entorno, ofreciendo una ruta a la sostenibilidad absoluta. Sin embargo, al fin de la guerra, inteligencia aliada capturó a Schauberger, incautando prototipos, planos y documentación durante interrogatorios exhaustivos, liberándolo con advertencias estrictas contra continuar su labor. En 1958, empresarios estadounidenses lo atrajeron con promesas de desarrollo comercial, solo para forzar contratos que transferían control total de sus invenciones a corporaciones, prohibiéndole investigaciones independientes. Schauberger regresó a Bamington, Austria destrozado y falleció poco después, en circunstancias que allegados tildan de quebrantadas por la supresión sistemática. Replicaciones modernas, según estudios marginales, han logrado vórtices similares con éxitos parciales, pero enfrentan denegaciones de patentes y restricciones que impiden avances comerciales. Este expediente, envuelto en sombras de duda, expone una tecnología que podría haber erradicado la polución energética décadas atrás, capturada para usos militares y borrada para preservar industrias que lucran con la degradación. ¿Qué espirales de posibilidad permanecen confinadas, girando en volts que priorizan el control sobre la armonía con la naturaleza? El dispositivo de teletransportación del experimento Filadelfia. En el muelle brumoso de un astillero naval en Filadelfia, durante el fragor de 1943, donde generadores ronroneaban como premoniciones de un velo rasgado, la Marina estadounidense activó un experimento que manipulaba el tejido de la realidad. Según informes clasificados basados en la teoría unificada de campos de Einstein, investigadores generaron campos electromagnéticos intensos alrededor del destructor USS Eldridge, con la intención inicial de lograr invisibilidad radar. Sin embargo, lo que emergió fue algo más profundo. Una distorsión que permitía la transmisión instantánea de materia a través de distancias vastas, teleportando la nave de un punto a otro, como si el espacio-tiempo se plegara bajo el peso de ondas invisibles, alterando no solo la posición, sino la esencia misma de lo físico.
Visualizad la secuencia en un lienzo animado. Sobre la mesa del investigador, mapas náuticos trazan rutas etéreas, con probetas que capturan destellos azul verdosos y pizarras garabateadas con ecuaciones de campos unificados, mientras sombras de marineros se funden con metal. Evidencias controvertidas, extraídas de testimonios cruzados, relatan el suceso del 28 de octubre. Potentes generadores envolvieron el buque en un halo luminoso, haciendo que desapareciera del astillero en un parpadeo, dejando solo una huella en el agua. Minutos después, reapareció en la base de Norfolk, a más de 300 kilómetros, confirmada por radares y testigos que la vieron materializarse y desvanecerse de nuevo, regresando a Filadelfia. La tripulación sufrió efectos devastadores. Algunos marineros se fusionaron parcialmente con la estructura metálica. Otros experimentaron invisibilidad persistente o desplazamientos temporales, existiendo en un limbo fuera del flujo normal del tiempo, según alegatos que describen horrores que desdibujaban la línea entre mente y materia. El potencial era abismal, una tecnología que no solo teleportaba objetos, sino que sugería manipulaciones dimensionales, permitiendo viajes instantáneos que revolucionarían el transporte, la guerra y la comprensión de la realidad, abriendo portales a dimensiones paralelas. Sin embargo, la Marina clasificó todos los registros de Mimos Ebenezenebada inmediato, negando la existencia del experimento y dispersando a los testigos con amenazas de corte marcial. El doctor Morris Jessup, quien indagó cuentas detalladas de marineros, vio su trabajo silenciado, mientras evidencias se evaporaron en bols gubernamentales, protegiendo un saber que podía desmantelar industrias enteras y exponer vulnerabilidades globales. Este expediente, el más trascendente en su ambigüedad, plantea una prerreflexión sombría. Si campos electromagnéticos pueden editar la realidad, teleportando no solo cuerpos sino percepciones, ¿qué verdades dimensionales han sido confinadas para preservar un mundo lineal donde el poder reside en controlar no el espacio, sino su ilusión? El silencio institucional aquí no solo borra un dispositivo, cuestiona la solidez de nuestra existencia misma. Estos 10 inventos borrados de la historia trascienden simples anécdotas de innovación frustrada. Son pruebas de un esquema sistemático que resguarda estructuras de poder al eliminar avances que reconfigurarían la sociedad humana. Desde el captador de energía radiante de Tesla hasta el manipulador de campos del experimento Filadelfia, cada hallazgo fue suprimido no por defectos técnicos, sino por su eficacia abrumadora, que amenazaba con desmantelar industrias enteras. Lo que enlaza estas tecnologías no es su supuesta imposibilidad científica, sino su riesgo económico y estratégico. Energías gratuitas aniquilarían compañías eléctricas y mineras. Curas precisas vaciarían los bolsillos de farmacéuticas. Levitaciones y vórtices revolucionarían el transporte y la ecología, haciendo obsoletas flotas militares y economías de escasez. Cada una fue silenciada porque ponía en jaque fortunas valoradas en billones, preservando un orden basado en dependencias artificiales. El patrón se repite a lo largo de décadas y fronteras. Genios crean prototipos viables, los demuestran ante observadores fiables y luego enfrentan allanamientos, confiscaciones, demandas y, en casos controvertidos, finales abruptos. Invenciones que podrían haber forjado una era de abundancia yacen en depósitos clasificados o han sido destruidas, mientras la humanidad batalla con dilemas resueltos en secreto hace tiempo. Lo más perturbador es lo que revelan sobre el avance tecnológico. No lo limita la ciencia, sino el permiso de intereses dominantes. Tecnologías transformadoras existen, pero permanecen ocultas para proteger ganancias de industrias que medran en la obsolescencia y la limitación. Estos 10 casos son solo un fragmento de un vasto archivo suprimido. En laboratorios blindados globales, soluciones a pobreza, enfermedades y crisis energéticas acumulan polvo, vetadas por ser demasiado disruptivas.
Estos expedientes demuestran que nuestro mundo no es el óptimo posible, sino el que ciertos guardianes han impuesto. Tecnologías para erradicar males y expandir horizontes persisten, pero confinadas para sostener un sistema que se nutre de nuestra dependencia. La verdadera tragedia no radica en su pérdida, sino en su ocultamiento deliberado, condenando el potencial humano a confines artificiales mientras respuestas a enigmas eternos aguardan, justo fuera de alcance.